Continuamos con esta segunda charla de la noche, en este primer día de retiro aquí en Maldonado, Uruguay. Voy a comenzar con una lectura donde nos lleve el Espíritu y les voy a leer de la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 4, desde el versículo 1, dice: ¿De dónde proceden guerras y contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestros deseos de placeres que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no poseéis, matáis, envidiáis y no podéis conseguir, combatís y hacéis la guerra, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestros deseos de placeres. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano: tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros? Más aún, da una gracia mayor, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad, pecadores, las manos, purificad los corazones, hombres irresolutos. Lamentad vuestra miseria, entristeceos y llorad. Que vuestra risa se cambie en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. No habléis mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si juzgas a la ley, ya no eres un cumplidor de la ley, sino un juez. Uno solo es legislador y juez, el que puede salvar o perder. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Palabra de Dios. Pues la invitación es hacer una reflexión sobre la verdadera espiritualidad de las prácticas de Cuaresma. Yo creo que esa palabra fue un buen comienzo. El apóstol Santiago, tanto como el apóstol San Judas y el apóstol San Pedro, que tienen estas cartas tan cortas en el Nuevo Testamento, pero esas cartas que, siendo tan cortas, uno las lee una y otra vez, son de una trascendencia y profundidad increíble. Es como el apóstol San Judas tiene una carta que es prácticamente 2 páginas, tan solo, pero es tanto lo que dice en esas 2 páginas que es suficiente como si tuviera 10 cartas, porque uno puede leerlas todo el tiempo y todo el tiempo encuentra una nueva dimensión sobre la carta. Pero en esta en particular que acabamos de leer de San Santiago, pues la enseñanza con palabras tan fuertes como la que él usa, que vienen del Maestro Jesús, porque Jesús hablaba así. Él siempre que se dirigía a los fariseos, que los quería tanto porque eran sus judíos, él les decía razas de víboras y sepulcros blanqueados. Y lo mismo era San Juan el Bautista cuando les hablaba. Y yo pienso que lo que sucede con estos adjetivos tan graves, tan duros, tan radicales, que no tienen nada que ver con que el Señor o el apóstol odie a las personas que se dirige, o que las desprecie tampoco, sino que está exorcizándolos. Porque esa es la razón por la cual una persona es hipócrita, mediocre, tibia, desobediente, irresoluta, todo lo que uno pueda atribuirse como una persona que no está con Dios o que está mal con Dios, tiene que ver con espíritus. Entonces, cuando el espíritu, lo que uno puede hacer más efectivo para espantarlo es desenmascararlo. Todo lo que es de la oscuridad, si llega la luz, huye.
Es como ustedes se dan cuenta que si usted hay un cuarto oscuro, digamos una cocina, está oscura, y prende la luz y hay ratas que no se quedan mirándolo usted ahí, ¿qué hacen? Se escapan porque la luz no la resisten. Son criaturas de la oscuridad y viven entre la oscuridad, ven en la oscuridad, en la luz quedan ciegas. Lo mismo es exactamente lo que son los espíritus del mal, son como criaturas de la oscuridad que si les prenden la luz salen corriendo. Entonces, estas palabras de hipócrita, sepulcro blanqueado, se le están diciendo a los espíritus que tienen prisionero a esa persona. Entonces, esas cadenas se le ablandan a aquel a quien se le exhorta. Por eso la exhortación es tan importante. Es como cuando uno es niño y tiene tendencias malas o ha hecho algo malo y lo corrigen con los adjetivos correctos. Robaste o mentiste, y la palabra es tan fuerte que el espíritu que está atado a ese pecado, uno siente que por dentro se avergüenza, se debilita, pierde fuerza con la exhortación que hubo del mal que hizo, que tiene nombre propio, ¿no? Entonces es muy importante que cuando hablamos de la verdadera espiritualidad de las prácticas de Cuaresma, pues la espiritualidad de las prácticas de Cuaresma es precisamente exorcizar los demonios que hay en nuestra vida, exorcizarlos. Es una práctica importante, porque cuando hablábamos en la reflexión pasada sobre el desierto como símbolo de la Cuaresma, estábamos hablando de principios básicamente paralelos a esto, y es que tenemos nosotros nada menos que la tarea tan ardua de renunciar a lo único que conocemos. Nosotros no conocemos sino el mundo espiritual, no conocemos nada más. El mundo espiritual lo conocemos en fe, o sea, se nos ha sido revelado y creemos que lo que no vemos existe, pero no lo vemos, pero creemos que existe. Nosotros creemos que hay un mundo espiritual que es vasto y que está presente entre nosotros, y esto es fe. Pero la tarea más grande es hacer que esa fe se convierta en una realidad física también. ¿Y cómo? Pues como los defectos nuestros, las tendencias al mal, no son físicas, esas tendencias son espirituales, porque ¿cómo puede describir usted físicamente una tendencia a pecar en cualquier área? No la puede describir, es una fuerza, ¿no? Una debilidad, es un defecto que usted tiene, y eso no tiene forma siquiera, es algo invisible, pero actúa en una forma poderosa, porque lo lleva a usted a vivir la gula o la ira o la pereza o la envidia, ¿no? Cualquier pecado capital lo lleva a vivir un defecto, alguna debilidad, y es una fuerza, no es algo que uno pueda describir. Usted no puede apuntar la forma de la envidia, ¿no? La forma de la gula, pues de pronto lo podrá dibujar los efectos, ¿no? Las consecuencias de los pecados, porque puede ver los escombros del daño que hace, pero en sí estamos hablando de fuerzas invisibles. Entonces, la espiritualidad llama a entender lo que no vemos. Espiritualidad, no vemos. Entonces, sabemos que hay espiritualidad de la luz y de la oscuridad, porque tanto es espiritual el demonio como es espiritual todo lo de Dios. O sea, por eso se dice, hay dos espíritus solamente, el espíritu de Dios y el espíritu de las tinieblas, pero son espíritus los dos. Entonces, espiritualidad, hay que aclarar, espiritualidad de la luz, ¿no? La espiritualidad de la luz en las prácticas de la Cuaresma, la verdadera espiritualidad. Por eso especificamos, ¿cuál es la verdadera espiritualidad? Pues Dios, el Espíritu Santo, esa es la verdadera espiritualidad. No son varias cosas, no es un conjunto de cosas, es una persona, es el Espíritu de Dios. Entonces,
verdadera espiritualidad es verdaderamente estar en el Espíritu de Dios. Esa es la verdadera espiritualidad, porque ¿cómo se describe una persona espiritual? Una persona espiritual se le podrían atribuir varias virtudes, pero en realidad la presencia real de una persona espiritual es el nivel en que se ha atrevido a asimilar el Espíritu de Dios. Esa es una persona espiritual. O sea, ¿cómo se distingue que una persona es espiritual? Porque se ha llenado de Dios. Entonces, esa persona cada vez es más pequeña. Porque el Espíritu de Dios en una persona, lo primero que hace es disminuir la persona. Porque el espíritu del mal lo primero que hace es engrandecer la persona. Esa es una diferencia de los dos espíritus. El Espíritu de Dios te disminuye. Y ustedes se dan cuenta que la mayor claridad que uno pueda tener sobre una persona que tiene a Dios es la pequeñez. Porque no asume nada, no es pretenciosa, no es orgullosa, no es autosuficiente. Y no es irracional, ¿sí? No es una persona soberbia, terca, sino que es una persona pequeña, sencilla, es nada, es como un nada. En una oportunidad, el Señor me mostró una señora en una parroquia, que era una parroquia donde yo estaba dando una charla, y esa parroquia estaba mal, estaba perdida, el sacerdote y la parroquia, todo, estaba perdido. Esto fue en los Estados Unidos, y desde donde yo estaba hablando, como era tan difícil todo lo que yo estaba sintiendo, él me mostró una señora allá al fondo, en la última banca, sentada, y esa señora era la columna que sostenía la parroquia. O sea, el Señor estaba, con esa señora sostenía la gracia de toda la parroquia, incluyendo el sacerdote, todo, en una persona. Y cuando terminó todo, que yo me acerqué a propósito más a la señora y pregunté sobre ella y todo, era la persona más insignificante de la parroquia, hasta el punto de que siendo una persona que frecuentaba la parroquia todo el tiempo, no le conocían el nombre. Sí, era como esa persona insignificante que hay por ahí, que todo el mundo la ve, todo el mundo sabe que está ahí, siempre está ahí, pero como que a nadie le importa, ¿no? Como que no existe. Está desaparecida, no ocupa espacio, ni siquiera llama la atención para nadie, entonces nadie la tiene en cuenta, no le invitan a nada, está como invisible, ¿sí? Es insignificante, ¿sí? Es una persona desaparecida, realmente entre la gente. Entonces es muy lindo eso porque es la disminución del ser humano, que se vuelve tan pequeño que ya no lo ven. Entonces, obviamente que cada uno de nosotros tiene una vida que vivir y cada uno de nosotros como dice San Pablo, hay profetas, hay apóstoles, hay maestros, hay dones de milagros, dones de sanación, dones de esto, de aquello, y el Espíritu distribuye todo eso a su manera. Y cada persona lleva en sí una naturaleza diferente con relación a la misión que se le fue dada, ¿no? Pero entre todos nosotros siempre hay algo en común, que es que llevamos el mismo espíritu. Y por lo tanto, sin importar cuál es el talento, el don, la misión que Dios nos atribuyó, que nos asignó, nosotros somos llamados todos en medio de esa misión a ser muy pequeños, a ser personas muy sencillas, muy humildes. Y humilde no es una persona sumisa. Eso no es la humildad, porque mucha gente confunde ser sumiso con ser humilde. Pero ser sumiso es un arma de doble filo, porque hay gente que es sumisa por conveniencia, ¿no? Hay esclavos muy amables que odian a su amo, ¿no? Pero son súper queridos, pero no son humildes, ¿no? No son humildes, no tienen amor. O sea, la humildad es el ser que realmente ama y que no asume, eso es. Por ejemplo, usted encuentra un castillo muy grande y encuentra
el ama de llaves del castillo, la persona encargada de ese castillo. Es una empleada, no una sirvienta, como dicen. Y el dueño del castillo es el que menos está ahí, ¿no? Porque es una persona muy rica y tiene muchas cosas y es el que menos disfruta el castillo. El que disfruta más del castillo es esa ama de llaves que es la encargada y que disfruta todo lo del castillo. Pero si usted le pregunta a la ama de llaves si ella quiere el castillo, lo quisiera heredar, nunca le va a decir que sí. Siempre dice, no, yo no quisiera nunca tener esto, ¿no? Prefiero tenerlo como lo tengo, porque yo lo tengo mejor que el dueño, ¿sí? Pero es la muestra de lo que es el mundo y la responsabilidad que Dios nos da con él. El mundo es el castillo y la responsabilidad que Dios nos da como amos de llaves es ser administrador y no desear poseerlo. Ese es el mundo. Nosotros estamos en el mundo y el Señor nos lo dio para cuidarlo, porque somos responsables en el mundo. Nosotros somos responsables de las almas, la nuestra y la de todos los que Dios coloca en nuestro camino, incluso los que no vemos. Hoy yo le pregunto a mucho católico por donde paso lo que hace que comenzó este virus del coronavirus y le digo, ¿usted se acuerda anoche antes de acostarse de haber orado por los chinos que están enfermos? Mucha gente no se acuerda de ellos, de pronto se acuerda más de los italianos que se acabaron de infectar, ¿no? Pero no de los chinos, porque por muchas razones. Pero la realidad es que nuestro corazón fácilmente está dividido y fácilmente es selectivo y fácilmente es condicional. Eso nos separa del amor de Dios, porque eso nos quita la misión para la cual fuimos escogidos. Que la misión por la cual fuimos escogidos, la más importante de todas, es abogar por la conversión de todos los pecadores. Esa es la cruz que cargamos, a la cual fuimos llamados a cargar, y la misión más importante porque es la oración más amada por Jesús. Si ustedes quieren hacer sonreír al Señor, oren por la conversión de todos los pecadores. Él se crucificó por eso específicamente. Entonces, no puede haber interés en la oración particular, condicional, porque la oración debe empezar desde el verdadero amor al prójimo. Esa es la oración perfecta. Por eso Jesús resumió el decálogo de la ley en dos: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué razón? Entonces, nosotros amamos a Dios y ese es el fundamento de nuestra fe, el primer mandamiento. Pero ese mandamiento no vale nada si yo no amo al prójimo, porque entonces no amo a Dios. Porque si no amo al prójimo, no amo a Dios. Entonces, el amor al prójimo es donde está la razón de nuestro existir espiritual. Entonces, la verdadera espiritual de las prácticas de Cuaresma, podríamos decir que es aprender a amar al prójimo. Esa sería. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos a aprender a vivir esta Cuaresma de acuerdo a lo que la Iglesia nos pide, entonces la Iglesia nos pide que nosotros entendamos profundamente, con detalles, qué es lo que Dios nos pide, que lo entendamos. Y si usted mira con cuidado qué es lo que Dios le pide, entonces léase los pasajes donde el Señor simplificó la ley en 2 mandamientos, los 10 mandamientos en 2. Y ahí se da cuenta que no fue que abolió ningún mandamiento, sino que en esos 2 están todos. En los 2 mandamientos están los 10 mandamientos. Porque es lo más importante. El primer mandamiento nos libera de Egipto. El primer mandamiento. Si uno cumple con el primer mandamiento, está libre del mundo, libre de Egipto. Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, por encima de todas las cosas. O sea, se libera de la idolatría, se libera de todo, incluso las criaturas, de todo. Es Dios primero. Ahí está. Entonces, ese es el fundamento de nuestra vida espiritual. Ahora, eso tiene una condición. Para poder verdaderamente cumplir con ese mandamiento,
yo tengo que amar al prójimo. Y ahí completo la ley, porque en eso se completa la ley, no solo en amar a Dios. Porque miren, el pueblo de Dios en el desierto, habían muchos de ellos que obedecían a Dios, pero no tenían amor. Muchos de ellos se rebelaban cuando se traían las nuevas leyes y establecían nuevos mandatos de diferentes cosas de la sociedad de ellos, porque ellos vivieron muchas cosas, y entre las cosas que vivieron fue el implementar leyes, ¿no? Ustedes han visto en el Pentateuco, todos los libros están siempre concentrados en la distribución de toda clase de leyes. Y muchos de ellos, siendo amantes de Dios, obedientes a Dios, eran problemáticos, era gente complicada, ¿no? Tenían situaciones difíciles entre ellos. Y todo era porque, no solamente porque tenían el primer mandamiento, lo tenían. Se habían vuelto fieles judíos que habían rechazado toda esa herencia egipcia, esa contaminación, pero les faltaba algo muy importante, que era amar a los otros, amar al prójimo. Eso no lo tenían. Entonces eran muy duros, eran complicados, eran problemáticos, porque no tenían esa caridad, ese amor. Entonces, des en cuenta que en la Cuaresma es muy importante entender cuál es la verdadera espiritualidad. Y la verdadera espiritualidad no es solamente obedecer la ley. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de Cuaresma como católicos. Eso quiere decir que como católicos estamos interesados en entender qué es la Cuaresma y cómo vivirla, qué hacer en ella, cómo sacar el provecho que es necesario para nuestro crecimiento espiritual durante la Cuaresma y la razón de la Cuaresma, el sentido profundo espiritual de la liturgia en la Cuaresma. Pero eso es cumplir con la ley. Está muy bien, ese es el primer mandamiento. Pero entonces, ese primer mandamiento, esto que estamos haciendo acá, nos llama a dar un paso cuántico, que es el que Dios quiere que demos, que es lanzarnos a su abismo de amor, que es usted revisar su corazón. Usted tiene al lado suyo gente, su familia, sus amigos, la gente que convive con usted todos los días y la gente que usted ve alrededor todo el tiempo. Esa gente la tiene usted en su vida. Ahí está su desafío más grande de cómo vivir esta verdadera espiritual en la Cuaresma. ¿Cuál es? Identificarse con el amor al prójimo que usted tiene y el que le falta. Ahí es donde debe estar, porque si usted no se mide en eso, entonces usted está caminando cojo, porque no está entrando en esa dualidad espiritual que Dios le dio como camino, que es, ámame a mí, muy importante, pero no solo a mí, ama al prójimo. Entonces, uno tiene que medirse bien. Es muy posible que todos nosotros acá estemos cumpliendo con ese primer mandamiento, de amar a Dios y de respetarlo y de obedecerlo. Pero es muy posible que todos nosotros acá tengamos una necesidad muy grande por revisar el amor al prójimo y con cuidado y mirarlo bien para ver cómo estamos. Porque es importante solucionar eso. Como fruto de la Cuaresma sería la gracia más importante para pedir. Decirle al Señor, Señor, que con tu Santo Espíritu, que es la sabiduría divina, ilumina mi corazón para que yo pueda descubrir cuánto verdaderamente amo yo al prójimo. Porque yo sé que yo te amo a ti, Señor, pero necesito saber cuánto amo al prójimo, porque si yo no lo amo como lo debo amar, entonces verdaderamente es falso mi amor por ti. Porque si yo no amo al prójimo a quien veo, como dice el apóstol, ¿cómo te puedo amar a ti que no te veo? Entonces algo anda mal en mí. Yo necesito que tú me ayudes para que yo pueda amar al prójimo, porque ese mismo amor que en mi corazón nazca con conciencia va verdaderamente a establecer el amor que te debo a ti. Y yo creo que esa es la verdadera espiritualidad en las prácticas de Cuaresma, porque
Hay muchas prácticas en la Cuaresma, entre esas está el ayuno, la limosna, la confesión, la caridad, como decía la palabra cuando terminamos la última reflexión, el amor, la caridad. Esas prácticas son importantes y son doctrina, es la catequesis de Cuaresma. Pero nosotros tenemos que también trascender las prácticas, porque como hablábamos antes, es fácil quedar enredado, atrapado en las prácticas y sentirse bien porque practica. Pero es como ir al cumpleaños de la mamá, pero no amar a la mamá. ¿Sí? Entonces, claro, cumplió con ir a felicitarle el día del cumpleaños, pero le faltó lo más importante, que era que no tenía que amarla, pero no la amó. Entonces, ¿de qué le sirvió ir? ¿De qué le sirvió cumplir? ¿Sí? Ante Dios no hizo nada, eso no valió nada. No honró a su madre, no cumplió con ese mandamiento. Entonces, esto es lo que debemos entender. Ir al cumpleaños de la madre sería como celebrar la Cuaresma, igual. Pero la ama, o sea, usted realmente está compenetrado con la Cuaresma, como decir yo amo la Cuaresma porque la Cuaresma me beneficia. La Cuaresma me enriquece, la Cuaresma me concientiza, la Cuaresma me adentra más en Dios, la Cuaresma me acerca a mi salvación, la Cuaresma es una oportunidad, la Cuaresma no solamente es una estación litúrgica, pero es un don, una gracia que Dios me da mientras estoy en camino, porque es importante siempre recordar esa frase del apóstol cuando dice: mientras estás en camino, asegúrate de arreglar todo lo que tienes pendiente con tu hermano, porque si no lo haces, el juez te puede sentenciar a la cárcel y el carcelero te mantendrá ya hasta que pagues el último centavo. Así dice la palabra. Entonces, esto debe estar claro en nuestra vida porque es el Señor advirtiendo: no tienes mucho tiempo. Pero mientras que tengas ese tiempo, que no sabes cuánto es, asegúrate de arreglar tus cargas para que el juez no te sentencie a la cárcel. Y obviamente que sabemos que esa cárcel a la que se refiere la palabra es el purgatorio, porque el carcelero te mantiene allí hasta que pagues el último centavo. Eso quiere decir que hay salida, porque se muestra de que cuando termines sales, ¿no? O sea, sales a la gloria de Dios, pero tienes que pasar por esa cárcel. Entonces, mientras estemos en camino, evitemos encontrarnos el juez, porque se habla del juicio personal en el momento de la muerte, pero el que muere en paz con Dios no tiene un juicio, no tiene juicio, porque el juicio es para cuentas pendientes. Si uno no tiene cuentas pendientes, no tiene juicio. Tiene unión con Dios, se hará uno con Dios en el momento de la muerte. Y eso es lo que el Señor le advierte a uno, dice: prepara tus cuentas mientras estás en camino, para que el juez no te mande a la cárcel, ¿sí? O sea, para que no te encuentres al juez, sino que te encuentres la misericordia. Porque el mismo Jesús, hablando de la Santa Faustina, le explica de que Él quiere que se encuentren con Él las almas, pero en su misericordia, que Él no quiere ser el juez de las almas, que no es lo que Él quiere que todas se encuentren con su misericordia. Pero hay mucha gente que se olvida cuando lee eso, se olvida de lo más importante, que es la justicia. O sea, es el evangelio más popular hoy entre los cristianos del mundo de hoy, es el Evangelio de la Misericordia. Es muy popular. Todas las sectas cristianas se amparan en ella. Los curas liberales y curas que andan mal por ahí solo predican eso, no la misericordia. Y no quieren en ningún momento tocar la justicia, porque parece como si no existiera. Pero la realidad es que para que haya misericordia tiene que haber justicia. De lo contrario, esa misericordia, ¿dónde nació? Si esa misericordia nació por la justicia. Porque Dios es tan perfectamente justo que es misericordioso. Entonces, uno tiene que entender lo que Él dice: no quiero encontrarte como juez, quiero encontrarte en mi misericordia. Entonces, hablábamos antes de que no se trata de que nosotros
pretendamos de que vamos a alcanzar por nuestros propios medios y por nuestra propia voluntad la santidad, la plenitud de la santidad. Es muy posible que no la alcancemos durante esta vida, porque no sabemos primero cuánto tiempo tenemos. Además, la santidad es una gracia y el trabajo para ser santo es obedecerle a Dios siempre y tener temor de Dios, que es siempre tener consciente de que es a Dios a quien obedezco y es por Dios por quien vivo y es a Dios a quien sirvo y es en Dios en quien existo y existo por Él, porque Él me dio la existencia. Y todo eso tenerlo claro permanentemente para vivir en Él. Pero el edificarse en la santidad y la perfección es algo que yo debo trabajar todos los días, estando compenetrado en ese pensamiento perseverante de que yo existo en Él y que Él existe en mí. Pero al final de esta vida, lo que yo haya construido con relación a eso y que mi único deseo sería alcanzar la plenitud de eso, pues obviamente Él me da lo que me falta, por su misericordia, porque Él sabe que era todo lo que yo quería. Entonces es lo que me da. Pero si yo trabajo en función a existir en Dios, solo por estar protegido, para no condenarme, porque es lo correcto para hacer y es conveniente hacerlo, no estoy necesariamente trabajando para alcanzar la plenitud de la santidad. Estoy simplemente haciendo lo que me conviene hacer para no perjudicarme y para alcanzar la salvación y no condenarme. Porque se dan cuenta lo sutil que es eso y lo astuta que es nuestra naturaleza. Hay muchas personas que se confiesan por miedo a condenarse, ¿no? Hay personas que se arrepienten por miedo a que les pase algo. Hay gente que reza simplemente por inseguridad, porque tiene miedo de algo, quiere organizar las cosas, pero no hace eso porque ama a Dios, porque tiene temor de Dios, porque reconoce que Dios es el Señor, de que le sirve a Él, de que todo lo que hace lo hace por Él. Entonces cuando peca se arrepiente y le duele tanto que se confiesa, pero porque lo ofendió a Él, no porque tiene miedo que Él lo condene, ¿no? Entonces hay una serie de elementos ahí en los cuales uno puede descubrir perfectamente la verdadera espiritualidad, ¿no? Porque des en cuenta cómo la otra parte no es espiritual, nada que ver, es carnal, es una humanidad carnal que está interesada en proteger su carnalidad, ¿no? Su relación con lo humano, nada más, y no el amor de Dios, no la verdadera relación con Dios. Entonces, uno constantemente está moviéndose, navegando entre el bien y el mal. Es como una savia que circula por dentro de nosotros. Es más, cuando leemos el Génesis con cuidado y nos encontramos con el pecado original, la caída, entendemos que lo que sucede ahí en la caída es que el hombre se come algo que no debía y le entró, al consumir eso le entró la muerte. Entonces, como nosotros vivimos esa muerte, cada uno de nosotros, la prueba está que nos entierran, ¿no? Vivimos esa muerte, esa muerte circula por dentro de nosotros todo el tiempo. Y eso quiere decir que por dentro de nosotros circula una savia del bien y del mal, porque el mal es la muerte. Y el bien es Dios, el amor de Dios, la esperanza, nuestra fe, todo eso es el bien. Como sabemos eso y estamos dentro de una naturaleza inevitable, que es estar en este cuerpo mortal, y por lo tanto circula por dentro de nosotros todas las tendencias malas que tiene la muerte. La muerte, como es muerte, siempre quiere matar, quiere que te mueras, ¿no? Permanentemente, que no resucites, no quiere. El espíritu de la muerte que está en nosotros, que es el pecado original, la concupiscencia, lo que entró en nosotros por la desobediencia de nuestros primeros padres, quiere mantener la muerte en nosotros. No quiere que resucitemos en el último día. ¿Y cómo hace eso? Matando todo. Si constantemente está matando todo. Y por eso nosotros tenemos que estar constantemente discerniendo la muerte y sacándola de todas las cosas de nuestra vida para mantener la vida.
Es un constante navegar contra la muerte, constantemente. Un mal pensamiento es muerte, una mala pasión es muerte, una mala tendencia es muerte, un sentimiento contrario a la ley de Dios es muerte, y uno tiene que estar constantemente sacando eso, sacándolo para que esa muerte no ponga huevos ahí, ¿no? Para que no se multiplique, para que no corroa nuestra vida interior, para que no oscurezca nuestra alma. Y este es un trabajo constante que tenemos que hacer.